Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando este maravilloso y bendecido día que Dios nos ha obsequiado. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Explorar el legado de los héroes de la fe es una travesía que nos llena de inspiración y nos desafía a vivir con una fe más profunda y comprometida. Los héroes de la fe son figuras que a lo largo de la historia bíblica han demostrado una confianza inquebrantable en Dios y han actuado con valentía y obediencia, incluso en las circunstancias más difíciles. Sus vidas nos ofrecen valiosas lecciones y ejemplos de que podemos aplicar en nuestra propia caminata de la fe. El legado de los héroes bíblicos es un tesoro invaluable que se encuentra en las Sagradas Escrituras, especialmente en el libro de Hebreos capítulo 11, donde se narra la historia de muchos hombres y mujeres que demostraron una fe inquebrantable en Dios. Estos héroes no solamente nos inspiran, sino que también nos proporcionan modelos a seguir mientras vivimos nuestra propia jornada de fe. Abraham, conocido como el padre de la fe, nos muestra lo que significa confiar en las promesas de Dios, incluso cuando parecen imposibles. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, se nos recuerda cómo Abraham obedeció el llamado de Dios para ir a un lugar que no conocía, demostrando así su fe y obediencia. Sara, la esposa de Abraham, también es celebrada por su fe. A pesar de su avanzada edad, creyó en la promesa de Dios de que tendría un hijo. En Hebreos, capítulo 11, versículo 11, se destaca su fe en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, enseñándonos a esperar en su tiempo perfecto. Elías es otro gran ejemplo de fe. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 38, vemos cómo su fervorosa oración y confianza en Dios resultaron en un milagro espectacular en el Monte Carmelo. Su vida nos enseña sobre la importancia de la oración persistente y la confianza en el poder de Dios. Uno de los aspectos más impactantes del legado de los héroes de la fe es su disposición a seguir a Dios. Aun cuando no comprendían completamente su plan, estas figuras nos muestran que la fe no siempre significa tener todas las respuestas, sino confiar en Dios y en su sabiduría. Al reflexionar sobre sus historias, aprendemos a entregar nuestras preocupaciones y dudas a Dios, confiando en que Él guiará nuestros pasos y proveerá para nuestras necesidades. La fe de Moisés es también digna de mención. Renunció a los placeres de la vida para seguir el llamado de Dios en Egipto y liderar al pueblo de Israel hacia la libertad. En Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26, se subraya su decisión de sufrir con el pueblo de Dios en lugar de gozar de los placeres temporales del pecado. Débora, una profetisa y jueza, demostró una firme fe y liderazgo valiente porque hizo cosas increíbles. En el libro de Jueces, capítulo 4, lideró a Israel en una batalla victoriosa contra sus opresores, mostrando que la fe en Dios puede capacitarnos para superar cualquier obstáculo sin importar nuestra posición o nuestra circunstancia. Rahab, una mujer que inicialmente vivió una vida lejos de Dios, se destacó por su fe al esconder a los espías israelitas y alinear su destino con el pueblo de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 31, su fe y su acción valiente son conmemoradas, recordándonos que el pasado no define nuestro futuro cuando confiamos en Dios. Gedeón, que inicialmente dudó de su capacidad para liderar, se convirtió en un guerrero valiente por su fe en Dios.
En el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 7, su historia nos enseña que Dios puede usar a los menos probables para cumplir sus propósitos, fortaleciendo nuestra fe en su absoluta soberanía. La valentía es otro rasgo destacado en la vida de los héroes de la fe. Muchos de ellos enfrentaron peligros, oposición y desafíos inmensos, pero su fe en Dios les permitió superar estos obstáculos. Esta valentía no era un acto de imprudencia, sino una expresión de su confianza en el poder y la fidelidad de Dios. Al meditar en sus historias, somos inspirados a actuar con valentía en nuestra propia vida, confiando en que Dios nos dará fortaleza para enfrentar cualquier desafío. David, un hombre conforme al corazón de Dios, nos muestra que la fe implica confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en el enfrentamiento con gigantes. Su enfrentamiento con Goliat en 1 de Samuel, capítulo 17, es un testimonio poderoso de lo que puede lograr una fe audaz. Samuel, dedicado a Dios desde su infancia, demostró una fe inquebrantable y una vida de servicio. En 1 de Samuel, capítulo 3, vemos cómo escuchó y obedeció la voz de Dios desde una edad temprana, modelando una vida de obediencia y dedicación a Dios. La fe de Noé también es impresionante. Construyó un arca en obediencia a Dios, a pesar de las burlas y la incredulidad de su entorno. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, celebra su fe, que lo llevó a construir una nave salvadora para su familia y a condenar al mundo por su incredulidad. La historia de Esteban, el primer mártir cristiano, es un testimonio de fe y valentía. En Hechos, capítulo 7, vemos cómo defendió su fe hasta el final, ofreciendo una inspiradora lección de lo que significa mantenerse firme en la fe incluso ante la muerte. La obediencia es una característica central en el legado de los héroes de la fe. Su disposición a seguir las instrucciones de Dios, aun cuando iba en contra de la lógica humana o eran difíciles de cumplir, nos enseña la importancia de la sumisión y la lealtad a Dios. Estos héroes entendieron que la obediencia a Dios es una expresión de su amor y confianza en Él. Al aplicar esta lección en nuestra vida, encontramos una mayor paz y propósito, sabiendo que estamos caminando en armonía con la voluntad de Dios. Ruth, una moabita que mostró una fe excepcional en el Dios de Israel, dejó su tierra y su familia para seguir a su suegra Noemí y adoptar al Dios de Israel como su propio Dios. Su historia, narrada en el libro de Ruth, es un hermoso ejemplo de lealtad y fe. A su vez, el profeta Isaías, conocido por sus profecías sobre el Mesías, mostró una fe y un compromiso inquebrantables con el mensaje de Dios, a menudo enfrentando oposición y rechazo. En el libro de Isaías, capítulo 6, describe su llamado y disposición a servir a Dios sin reservas. Ana, la profetisa en el templo, esperó pacientemente la venida del Mesías. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 36 al 38, su fe y esperanza nos invitan a esperar con anticipación y devoción la promesa de Dios, mostrando que la fe perseverante será recompensada. Job, conocido por su sufrimiento y su fe inquebrantable, nos muestra que la fe se fortalece incluso en tiempos de pruebas extremas. Su historia nos anima a confiar en la soberanía de Dios y a mantener nuestra fe sin importar las circunstancias. Todo este legado de héroes bíblicos también nos recuerda que la fe a menudo implica esperar pacientemente en Dios. Muchos de ellos esperaron años, incluso décadas, para ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Este aspecto de sus vidas nos enseña la importancia de la paciencia y la perseverancia. En un mundo que valora la gratificación instantánea,
Aprender a esperar en Dios y confiar en su tiempo perfecto es una lección crucial que fortalece nuestra fe y nos moldea a su imagen. Josué, que lideró a Israel en la conquista de Canaán, mostró una fe valiente al seguir las instrucciones de Dios sin cuestionarlas. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios le dice que sea fuerte y valiente, y Josué vivió de acuerdo con esta exhortación. La vida de Pablo también es un poderoso testimonio de transformación y fe, de perseguidor de cristianos a apóstol fervoroso. Su vida y sus cartas enseñan sobre el poder de la gracia de Dios y el impacto de una fe que puede transformar cualquier vida. María, la madre de Jesús, mostró una fe y una obediencia extraordinarias al recibir el anuncio del ángel en Lucas capítulo 1 versículo 38. Su respuesta fue de completa sumisión a la voluntad de Dios, diciendo: hágase conmigo conforme a tu palabra. José, el esposo de María, también demostró una fe notable al aceptar el papel de padre terrenal de Jesús, obedeciendo las instrucciones del ángel sin cuestionar nada en absoluto. Su disposición a seguir a Dios, incluso en circunstancias difíciles, es un ejemplo poderoso de la fe obediente que tenía. La compasión y la justicia son otros elementos esenciales del legado de los héroes de la fe. Sus vidas estuvieron marcadas por un profundo amor y preocupación por los demás, especialmente por los más vulnerables y necesitados. Actuaron con justicia y buscaron defender a los oprimidos, reflejando el corazón de Dios por la justicia y la misericordia. Estos ejemplos nos desafían a vivir de manera que refleje el amor y la justicia de Dios, buscando oportunidades para servir y ayudar a los demás. El profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, mostró una fe y una perseverancia inquebrantables al proclamar el mensaje de Dios, a pesar de la oposición y el rechazo. Su vida nos enseña sobre la fidelidad y la perseverancia en la misión que Dios nos da. Esther, que arriesgó su vida para salvar a su pueblo, mostró una fe valiente y decidida. En el libro de Esther, su disposición a actuar en el momento oportuno demuestra cómo la fe puede inspirar acciones valientes y decisivas. La historia de Lázaro, resucitado de entre los muertos por Jesús, nos ofrece un testimonio poderoso del poder de la fe en la resurrección y la vida eterna. En el libro de Juan, capítulo 11, vemos cómo la fe de Marta y María fue recompensada por la intervención milagrosa de Jesús. El perdón es otro tema recurrente en las historias de los héroes de la fe. Muchos de ellos enfrentaron traiciones y heridas profundas, pero demostraron una disposición a perdonar y a buscar la reconciliación. Este perdón no solo liberó a aquellos que lo habían ofendido, sino que también liberó a los propios héroes de la carga del resentimiento. Aprender a perdonar es una parte esencial de vivir una vida con fe, permitiéndonos experimentar la libertad y la paz que provienen de soltar las ofensas y confiar en la justicia de Dios. Timoteo, un líder joven de la iglesia primitiva, recibió enseñanzas y ánimo de Pablo. Sus cartas a Timoteo destacan la importancia de mantenerse firme en la fe y continuar creciendo en el conocimiento de Dios. Juan el Bautista, quien se preparó en el camino para Jesús, mostró una fe profunda y una vida dedicada al servicio de Dios. Su humildad y compromiso con su misión nos inspiran a vivir con propósito y dedicación a Dios. El legado de los héroes de la fe nos muestra la importancia de vivir con una esperanza eterna. Estos héroes no estaban enfocados solo en las circunstancias temporales, sino que vivían con la mirada puesta en las promesas eternas de Dios.
Esta esperanza los sostuvo en tiempos de prueba y les dio la fortaleza para perseverar. Al cultivar esta misma esperanza en nuestras vidas, encontramos la motivación y la alegría para seguir adelante, sabiendo que nuestras vidas tienen un propósito y un destino eterno en Dios. Explorar el legado de los héroes de la fe nos ofrece una rica fuente de inspiración y aprendizaje. Sus vidas nos enseñan sobre la confianza, la valentía, la obediencia, la paciencia, la compasión, el perdón y la esperanza. Al incorporar estos principios en nuestra propia vida, encontramos una mayor profundidad en nuestra fe y una vida más plena y significativa en nuestro caminar con Dios. Estos ejemplos nos recuerdan que sin importar nuestras circunstancias, podemos confiar en las promesas de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por el legado de los héroes de la fe que has dejado en nuestras vidas a través de las Escrituras. Gracias por los ejemplos de fe, valentía y obediencia que nos inspiran y nos muestran cómo confiar en ti en todas las circunstancias. Señor, te pedimos que nos des la sabiduría y la fortaleza para seguir sus pasos, viviendo una vida de fe firme y comprometida. Jesús, tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Te pedimos que nos guíes y nos llenes de tu espíritu para que podamos vivir con el mismo valor y determinación que los héroes de la fe. Ayúdanos a confiar en tus promesas y a obedecer tus mandatos, incluso cuando no entendamos completamente tu plan. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu amor y tu poder transformador. Espíritu Santo, llena nuestros corazones de esperanza y perseverancia. Recuérdanos las historias de aquellos que han caminado antes que nosotros y han demostrado una fe inquebrantable. Que sus vidas nos animen a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que tú estás con nosotros en cada paso del camino. Danos la paciencia para esperar en tus tiempos y la valentía para actuar cuando nos llamas. Dios de toda gracia, te pedimos que nos ayudes a vivir con compasión y justicia, siguiendo el ejemplo de los héroes de la fe, que podamos ser instrumentos de tu amor y tu paz en un mundo necesitado. Ayúdanos a ser personas que reflejen tu carácter y tu bondad, sirviendo a los demás con generosidad y humildad. Gracias, Señor, por el legado de fe que nos has dado, que podamos honrarlo y vivir de una manera que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y ejemplo perfecto. Amén. Hasta aquí nuestra reflexión del día de hoy. Deseo que estas historias inspiradoras de héroes bíblicos te motiven a crecer cada día en la palabra de Dios. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.